La discapacidad no es una enfermedad, es una condición que afecta física o mentalmente a las personas. En México hay más de 6 millones de personas con discapacidad. No son números, son personas. Mucho se habla de inclusión, pero la realidad es que 25% de las personas con discapacidad sufren discriminación o violencia desde su propia casa, además en el transporte público o incluso para conseguir trabajo. Hoy queremos dedicar este programa a esas personas que contra viento y marea han logrado salir adelante, cumplir sus sueños y alcanzar el éxito. Bienvenidos a Hagamos que suceda. Para mí la discapacidad es una forma de vida diferente que nos impulsa a hacer un esfuerzo extra en el vivir diario. Para mí la discapacidad no es una enfermedad, es una condición que hemos tenido, que no la pedimos muchos. Para mí la discapacidad es solamente una condición, no es nada. Necesitamos que las banquetas estén fuera de puestos callejeros, no nos dejan transitar, necesitamos que tenga mayor conciencia y que no nos vea como una persona menos por tener discapacidad, sino simplemente que nos vea como algo diferente, como debe de ser. La discapacidad es una condición que hace que la persona que la tiene se le dificulte más tener las actividades cotidianas o comunes que los demás hacemos más fácilmente. Y no digo que no puedan, pero se les dificulta más, tal vez en tiempo, en hacerlo mejor, pero es una condición. Las personas con discapacidad se enfrentan a múltiples barreras. El diseño de las políticas públicas no siempre toma en cuenta sus necesidades, las opiniones y prejuicios, la falta de acceso a servicios de salud y rehabilitación, las construcciones, incluidas los espacios públicos, el transporte y la información, suelen ser inaccesibles para ellos. Tener un poco más como las antenas alerta para que en dado momento tú facilites su tránsito por la calle, cruzar la calle, cruza una señora mayor y poder decirle, señora, le ayudo, tener más paciencia, escuchar a alguien y no enseguida, ay, no entiende nada. Tú no sabes si esa persona tiene un tipo de discapacidad intelectual en la que se le dificulta acomodar las ideas. Todos este tipo de cosas es ya no juzgar, sino tener más paciencia y ser un poco más amables y más considerados con los demás. Y seguro te toparás a muchos y a muchas y te darás cuenta de que sí fuiste de utilidad en ese pasaje mínimo, en esa interacción rápida con esta persona. Su actitud es la que los ha llevado a brincar obstáculos, salir adelante y triunfar. Mi discapacidad es Charcot-Marie-Tooth. Es una discapacidad crónica degenerativa progresiva que afecta la cuestión neuromotriz o la cuestión neurológica. En mi caso es una afectación que empezó primero en miembros inferiores y ahora es una situación mixta donde tengo afectación en brazos y en piernas. Sí ha sido complicado, pero pues he recibido mucho apoyo psicológico, mucho apoyo familiar, de amistades y obviamente en la cuestión deportiva, pues también me ha ayudado para darme más seguridad y demostrarme primero a mí mismo que puedo hacer muchísimas cosas que a veces uno piensa que no va a lograr.
Tuve un accidente jugando con mis hermanos. Yo me caigo y al momento de caer me pego con el filo de un camastro y en ese momento pues ya me quedo sin movilidad y sensibilidad del ombligo hacia abajo. Enfrentarte a tus propios retos y a tus propios miedos, o sea, el hecho de decir quiero regresar a la universidad, sí, pero la universidad no está accesible. Yo les puedo decir que teniendo una discapacidad se puede ser profundamente feliz, puedes seguir con los mismos proyectos de vida que se tenían o que se tienen o que se van a tener. Mi discapacidad es amputación de miembro inferior izquierdo por arriba de la rodilla a raíz de un osteosarcoma, que es un cáncer en los huesos de la rodilla, y te enfrentas a la situación de la vida o la pierna. Entonces esa es una decisión que se toma en su momento y eso pasó hace 20 años. Cuando te hablan de cáncer, piensas que en cualquier momento va a regresar. Entonces cualquier alerta, cualquier cambio de condición, alguna temperatura, cualquier condición de eso, yo creía que venía en otro momento otra vez la enfermedad con más fuerza. Sin embargo, después de algún tiempo, cuando finalmente me amputan la pierna, me doy cuenta que ya esa parte se tenía que ir y poco a poco fui retomando mi vida pues de manera regular, primero con la natación y después con el básquetbol. Es necesario hablar del tema en casa, aunque no haya personas con discapacidad, para entender que todos somos iguales y dejar prejuicios atrás. ¡Orgullo y dignidad! ¡Orgullo y dignidad! Creo que afortunadamente poco a poco se va hablando más y más de la discapacidad hasta que llegue un día en que ya no tengamos que hablar de problemas por la discapacidad y discriminación y estas cosas y ya sea tan normal. Pero esto se va mejorando cuando ya vemos que en las escuelas admiten en grupos regulares a personas con ciertas discapacidades. Finalmente, esto es lo increíble y lo que debemos de hacer, integrar a nuestros menores, a nuestros grandes, al mundo normal, al mundo común y al mundo de diario. Cuando alguien me trata de hacer menos, demuestro que soy diferente. Nunca he tenido un tema de que me digan, no, tú no, porque pues vienes sencilla o así. Ahora sí que yo, al contrario, no trato de aprovechar mi discapacidad para pues hacer otras cosas, porque hay mucha gente que dice, ay, pues me voy a hacer que rengueo o cuestiones así para poder ocupar un lugar. Es algo de lo más tonto, lo más estúpido que puede hacer una persona normal. Por eso te digo que no he sufrido como yo tal una discriminación. Me adapto a todas las situaciones que tenga que vivir en mi día a día y eso pues me ha hecho tener esa forma de ser. El deporte cambia la vida de las personas, pero no todos tenemos la fuerza de voluntad para hacerlo. El deporte adaptado inició como rehabilitación después de la Segunda Guerra Mundial para las personas con alguna lesión física. Los médicos comprobaron el beneficio que tenía practicar deporte y en 1948 se celebraron los primeros Juegos Paralímpicos. Y vaya sorpresa que nos dan siempre estos atletas. Porque hay gente que no puede, naden sin dos brazos. No podemos a veces, pero la gente que no tiene los brazos puede nadar con las piernas nada más. O la gente que nada más tiene una piernita, puede correr con una pierna. Los que somos convencionales, córrase 1 kilómetro con una pierna, no van a aguantar.
Entonces, cuando yo empecé a tener ya esta forma de ver pues, la vida diferente, fue donde me di cuenta que una persona con discapacidad puede lograr pues, lo que uno se propone. Obviamente, también me ayudó mucho convivir con gente con discapacidad, que son personas de éxito, personas que trabajan, que hacen su vida día a día. Y bueno, la cuestión es pues no darse para abajo y buscar salir adelante. Después de 5 años más, pues me tocó ya el gane. Fue algo inolvidable y más que pude ganar 3 medallas. Soy de la categoría S3, gané oro en 50 libres, plata en 200 libres y en 50 metros dorso gané bronce. Tengo 2 hijos y cuando me llegó la enfermedad ya habían nacido mis 2 hijos, Juan Manuel y Paula. En su momento para mí fue como que la parte más sensible, ¿no? O sea, tener la discapacidad, mis hijos muy pequeños, me sentía yo con esa tensión. Bendito sea Dios, pues ahorita ya los 2 son profesionistas y ya tienen su carrera o su camino ya un poco más adelantado. El básquetbol lo estoy practicando desde el 2007. En este caso, en la ciudad de Aguascalientes no teníamos equipo. Esta silla que tenemos ahora, pues bueno, la pudimos conseguir por ahí del 2009, 2010. Y a partir de poco a poco fuimos integrando el equipo de básquetbol. A la fecha tenemos 17 sillas de básquetbol. Prácticamente esa es la forma como tenemos el equipo. A partir del 2012 empezamos a tener competencias nacionales y hemos avanzado de la 4ª fuerza del básquetbol nacional a la 3ª fuerza de los torneos. Pues ha sido muy bueno porque he desarrollado habilidades que no conocía. Tengo habilidades que no conocía y aparte pues me siento muy a gusto y vivo el día a día como cualquier otra persona. Juego básquet, corro en silla y jabalina y disco. Lo competí estatalmente a las Paralimpiadas. Sí, es algo que te distrae de problemas, de cierto tipo de cosas, los que pues no tienes por qué estar pensando así. Bueno, utilizo un guía conmigo, va a un lado de mí y él me va dando indicaciones, tope, hoyo, izquierda, derecha. Cuando damos vuelta, todo. Eso es como lo hacemos, son técnicas que hay que aprender. Me gustó mucho cuando yo iba a perder mi vista, pues sufrí mucho, pero me metí al deporte, se me dio la distancia y llevo alrededor en total yo creo que son como 90 maratones. Segundo lugar, con un tiempo de 51 minutos. Él me dice las indicaciones, más o menos me orientó para decir derecha, izquierda, un hoyo, un bache, una banqueta ahí o algo, porque se nos atraviesa en el camino. Esas es las indicaciones que él nos da y voy a su ritmo de él, o él va a mi ritmo, nos acoplamos ya en la carrera. Es una motivación, yo siempre lo he admirado desde que yo lo miraba en el parque en Irapuato, en el parque Irecua. Yo siempre lo miraba y lo admiraba, decía, chales, ¿cómo le hace para él para aguantar tanto corriendo? Y ahorita se me dio la oportunidad de andar corriendo con él, de ser su guía. Y es lo más padre que me llena a mí de orgullo y de decir, qué bonito. Antes de este maratón yo llevaba 15, ahora llevo 16. ¿Por qué hago esto? Para que yo mismo me vaya para adelante en los retos, vaya a salir adelante en mí mismo, porque si no hago esto, a lo mejor puedo estar mal, que me he movido mejor, que he sido más activo,
y que el deporte me ha ayudado a pensar mejor las cosas. Siguiente reto es el año que entra Veracruz. Le dije, gracias. Siempre los entrenadores, muchos de nosotros enfocamos el entrenamiento a gente convencional, a la gente que no tiene ninguna capacidad diferente. Pero qué orgullo, qué satisfacción es cuando alguien se te acerca con una capacidad diferente, con algún problema físico, con algún otro problema, que puedes aportar y dar ese beneficio como lo estás dando con la demás gente. Créanme que es algo extra que damos nosotros como entrenadores y atender este tipo de personas que son como nosotros. Siempre en el equipo también he tenido gente con ese y son muy bienvenidos. Oigan, pues vean qué bonito sol, la verdad es que ni siquiera frío está haciendo, así que ¿cómo están? A falta de brazos, Adriana Macías encontró la liberación en sus pies. Es escritora y conferencista. En su libro Enamórate de ti, habla de lo importante que es el amor propio. Yo soy escritora, tengo ya este diciembre, voy a cumplir 23 años de conferencista internacional, tengo un récord Guinness en Milán, soy abogada, mamá de una nena de 6 años, mamá soltera y, por cierto, yo no tengo brazos. Después me puse a reflexionar, ¿por qué siempre nos definimos desde lo que no tenemos? ¿Por qué no nos empezamos a definir desde nuestros logros, desde nuestras cosas, nuestras virtudes, nuestros talentos? Yo quise escribir este libro, me sentí con el compromiso de escribirlo porque yo siempre había hablado de mucha autoestima, de mucha actitud positiva y realmente así lo creía. Cuando nace mi hija, me sentía menos por el hecho de no tener brazos, me fui comprando deudas emocionales y cuando tomo la decisión de ser mamá soltera, me doy cuenta que no soy la única y empiezas a sustituir esa debilidad o esa inseguridad que tú tienes comparándote con tu pareja con cosas. Entonces me di cuenta que hay que enamorarnos de nosotros para poder sentirnos parejos, como una pareja. Uno de los problemas que enfrentan las personas con discapacidad es la falta de recursos, principalmente para atender su salud, que es un derecho fundamental. Desde 2019 existe el programa Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad, que apoya a niñas, niños y adolescentes, así como a jóvenes desde 0 hasta 29 años con discapacidad permanente, además de población indígena de 0 a 64 años. Se les otorga 2.700 pesos bimestrales. Aumentaremos la pensión para niñas y niños con discapacidad. Y estamos acordando con los gobiernos estatales extenderla a todas las edades, hacerla universal. Por fortuna hay ángeles que brindan apoyo a quienes más lo necesitan. En Vida Independiente México buscan que las personas logren ser independientes. Nosotros hacemos todo un proceso de inclusión integral a la persona con discapacidad. O sea, lo vemos desde que está en la cama, desde que está aislado, hasta que finalmente está cobrando su cheque con un trabajo que le costó basado en su propio esfuerzo. Es un proceso de capacitación que se da. En primera instancia se parte al 50% en que la persona con discapacidad logre su independencia. ¿Qué mejor forma de agradecerle a Dios este fin de año que donarle una silla a alguien que se va a poder levantar a ir al baño? Imagínate tú lo importante que es para ti levantarte de tu cama e irte a bañar. Nosotros hacemos convenios con empresas, con instituciones públicas, con el gobierno de la ciudad o con instituciones como el DIF. Ellos le entran con una parte, donan sillas o empresas o la iniciativa privada y las donamos permanentemente. Así lo hemos hecho ya prácticamente durante 22 años. Gloria Armendariz se transforma en la payasita Gloriguá. Es fundadora del grupo de risoterapia Río Bonito. Un movimiento de personas con
médico de la risa que se permite explorar el mundo de una manera inigualable, donde se atreve pues a hacer la labor más difícil que existe, hacer reír a las personas que están en asilos de ancianos, que están en hospitales, a las personas que lastimosamente han sido olvidadas por alguna razón. Cuando te pones esa naricita roja, de pronto brillas de una manera inigualable y permites que los ojitos de las personas brillen y wow, es maravilloso, es un mundo alterno a este. Desde el Congreso de la Unión también se levanta la voz para proteger sus derechos. Los legisladores que estén a favor, manifestarlo levantando la mano. Esta es una legislatura muy importante, es una legislatura en la que más personas con discapacidad estamos representando a la población. Somos alrededor de 8 diputadas y un diputado que somos personas con discapacidad. La participación efectiva de las personas con discapacidad en el poder legislativo es un derecho que debe reglamentarse para que se ejerza de manera ordenada e incidental. Es decir, tiene que incidir en los procesos de ley a partir de mejoras y de adiciones. No puede simplemente ser un ejercicio de expresión. Somos ciudadanos de nuestro país que cumplimos con nuestras obligaciones, pero que también queremos ejercer nuestros derechos con libertad, que queremos justicia social, por supuesto. Todavía que he presentado 10 iniciativas y entre ellas tenemos una que me parece fundamental, que es el reconocimiento de las personas de los pueblos originarios que viven con alguna discapacidad. Esta interseccionalidad que poco se ve, que poco se analiza y lo peor que poco se atiende, es importante que hoy la hagamos visible. Presenté una iniciativa para que se pudiera crear un fondo que fuera manejado por los municipios, que son el primer contacto con las personas con discapacidad, de tal forma que se genere un mecanismo de subsidio, o no sé, ya se pensaría que para que la persona con discapacidad pueda adquirir su silla de ruedas o su ayuda, cualquier ayuda técnica, su andadera, su muleta, su bastón, pero bueno, el que ya pueda tener una silla de ruedas o un bastón o una andadera o un auxiliar auditivo, le da la posibilidad de ser un poco más independiente. Y eso, la independencia, es el principal objetivo de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Por cierto, hablando de derechos humanos, se llevó a cabo este año el primer tianguis turístico inclusivo, con el objetivo de impulsar viajes con todo lo necesario para que ellos vivan una gran experiencia. En México tenemos una deuda con las personas con discapacidad, no solamente por parte del Estado. Nosotros, como sociedad, también somos responsables. La inclusión tiene que ver con todas y con todos. Sin independencia no hay inclusión, así es que hagamos que suceda. ¿Y cuál es el mejor regalo de vida? Una sonrisa que seguramente llegará a tu corazón. Así que sonríe, hagamos que suceda, que este mundo sea mejor. Hagamos que suceda. Vive una vida que inspira. Hagamos que suceda. Misión cumplida. Hagamos que suceda. Hagamos que suceda. Hagamos que suceda.